Cierren sus ojos, acompáñanos. Señor, gracias por este maravilloso día que nos das. Te pedimos, Señor, que seas tú el que hable por medio de nosotros y que seas tú el que nos ayude a instruir a muchos más jóvenes y a nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor, que tu amor y tu misericordia sean los que se muestren y que se refleje nuestro testimonio, pues Padre Santo, de tu amor siempre en nosotros. En tu nombre hemos orado, Padre Santo. Amén. Nuevamente, tengan todos muy buenas noches para todos aquellos que están conectándose y que nos empiezan a escuchar. Esta noche nos toca lo que es el discipulado titulado Instrucciones sobre la oración. En la lectura de este día tenemos Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo del 1 al 8. Tengan todos buenas noches. Mi nombre es Andrea de Villalobos y este día me ha correspondido a mí el discipulado. Así que en el nombre de nuestro Padre leemos nuestra Biblia y dice: Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, en cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Como ustedes pueden ver, pues en el estudio de Primera de Timoteo, estas cartas nos pueden ayudar muchísimo a aumentar el aprecio de lo que es la importancia de enseñar una sana doctrina en nuestra iglesia, en un discipulado como el que estamos llevando en este momento o en nuestro ministerio, independientemente el ministerio en el que estemos desarrollando pues nuestros talentos. Como el tema mismo lo dice, instrucciones sobre la oración. Como vieron bien en la lectura, en Primera de Timoteo 2:1 nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo acá nos dice que exhortar ante todo es que nuestra oración pueda ser pública. En la oración nosotros reconocemos a Dios y su soberanía sobre el universo, sobre todos nosotros. Reconocemos quiénes somos, reconocemos quién es Él, quién es nuestro Dios, quién es Jesús. Reconocemos lo que Él desea que nosotros seamos y lo que Él desea llevar a cabo por medio de nosotros. Porque recuerden que por medio de nosotros también se da a conocer su amor, su palabra. Reconocemos cuánto Él nos ama y cuánto Él nos cuida y nos da la habilidad de orar, sean lo que sean las cuestiones profundas de nuestras vidas. Porque al fin y al cabo, Él es el único a quien nosotros hemos de rendir cuentas en esas cuestiones y nunca nos rechazará, ni se burlará de nosotros, ni nos despreciará cuando venimos abiertamente en su presencia. Eso debería animarnos aún más a poder orar en confianza, porque orar por todos los hombres, al final de este versículo nos dice por todos los hombres, pero ¿quiénes son todos esos hombres? Pues todos esos hombres son por todos los que conocemos, nuestras amistades, nuestra familia,
nuestros amigos, hasta por nuestros enemigos. ¿Y por qué hasta porque por nuestros enemigos? Para que no nos hagan daño, para que ellos cambien, para que ellos puedan cambiar su camino. Y también por los que dirigen y también por aquellos que dirigen mal, ya sea que nuestro líder, nuestro pastor, nuestro alcalde, nuestro presidente esté haciendo bien o mal, siempre hay que orar por ellos. Pero ¿por qué orar por ellos? Porque por medio de ellos se toman decisiones que nosotros no podemos tomar y que nos pueden llevar a algo bueno o algo malo a nosotros como cristianos. Porque así como Dios influyó en Ciro para que dejara volver a su pueblo a Palestina, también se puede influir en nuestros actuales dirigentes para que se mejoren las circunstancias. Tal vez nosotros acá profesemos nuestra religión abiertamente y pues nosotros no nos sintamos atacados, pero hay otros países, otras naciones que no permiten que sea tan abierta lo que es la predicación de la palabra de nuestro Padre. También podemos pensar que a veces la gente puede decir, ay, qué elevado, no necesita nuestras oraciones, porque esas personas tienen mucho dinero, porque esas personas tienen influencias, pero no, se puede seguir orando por ellos, porque no debemos limitarnos a orar por nuestros dirigentes, ya sean estos buenos o malos, porque es una oración, es nuestra mejor herramienta, nuestro teléfono. Actualmente lo podemos llamar así, es nuestro teléfono para comunicarnos directamente con Dios, porque ahora ya no tenemos que esperar que el sacerdote venga y todavía tenga que hacer como una transición para que nuestra oración pueda ser escuchada. Actualmente ya no es necesario, porque Dios tiene una comunicación directa con nosotros. Por eso Pablo nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ante todo, ¿a qué se refiere con ante todo? Esto se refiere al tiempo, se refiere a la importancia, a lo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver nuestro futuro, pero Dios ya sabe nuestro camino y Él ya lo conoce. Y ante todo, es de primera importancia en el corazón y la mente de Pablo, que es el más amplio criterio que Pablo pudo haber tenido, es la adoración pública de los cristianos, por lo que esto comienza con una serie de instrucciones para las reuniones. Por ejemplo, nosotros asistimos a nuestra casa de oración los días martes. Hay un encargado que tiene que orar todos los martes y esa persona lo hace en voz alta. Muchas personas pueden decir, ay, está mal, pero no está mal. Más adelante les voy a explicar por qué no está mal. También nos dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Estos términos describen una amplia gama de categorías en nuestra comunicación con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué rogativas? Porque simplemente estamos pidiendo por algo. Las oraciones nunca deben de ser solo pedir, pedir, pedir. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero lo otro. Pero se debe pedir con una fuerte confianza en la palabra de Dios, que sea con un anhelo, porque recuerden que Dios conoce nuestros corazones. Las oraciones, como nos lo dice ahí, oraciones, es una palabra que abarca muchísimo y se refiere a todo tipo de comunicación con el Señor. Unos pueden decir, ay, pero es que mi mamá ora hasta cuando está lavando trastes, mi mamá ora cuando está lavando la ropa. Inclusive nosotros hacemos una pequeña oración antes de estudiar, pero no está mal hacerlo. Porque las peticiones que nosotros hacemos por nosotros y por otros al orar, debe haber un tiempo siempre en nuestras oraciones.
donde las podamos colocar, las necesidades nuestras y las necesidades de los demás. Porque recuerden que nuestras oraciones llegan al trono de nuestro Padre, porque Él nos escucha. Jesús es el único intermediario con su Padre y Él es el único en el que nos puede decir, wow, ¿estás orando bien o estás orando mal? Y nosotros lo tenemos que redarguir, porque nosotros ya no estamos solo de tomar leche, sino también de un alimento sólido. Entonces nosotros tenemos que saber la manera en que estamos orando y cómo lo estamos pidiendo. En acciones de gracia. Ahí nos dice, y acciones de gracia son una parte esencial de nuestro caminar con Dios. Aquellos que carecen de un sentido elemental de gratitud en sus vidas, carecen de una virtud elemental en el cristiano. ¿Por qué? Porque si tú no oras dando gracias al Señor por este día, porque has logrado respirar, porque has podido abrir tus ojos por la salud que tienes, porque al finalizar el día, todo ese afán que has tenido ese día y todo ese trajín al buen salvadoreño que hemos pasado, lo hemos logrado fortaleciéndonos siempre en Dios. Por ejemplo, a la mayoría de nosotros los cristianos les resulta fácil orar por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros amados, por las personas más allegadas a nosotros. Pero no debemos terminar ahí. También debemos orar por nuestros enemigos, por aquellos con los que tenemos un conflicto. Por ejemplo, tú estás enojado con tu hermano en carne, tu hermano en sangre. Entonces, tú estás teniendo un problema con él y tú dices, ay, no, es que mi hermano, ¿cómo puede ser así? Pero tú debes orar siempre por él, porque Dios sabe si estás bien o estás mal, o si él está bien o está mal. Pero Dios nos ayuda a discernirlo. Y es por eso que tenemos que orar también por el enemigo. Debemos orar por aquellos que nos molestan, por los que siempre están en nuestra contra. Porque, como bien dicen, si nosotros estamos haciendo algo bien, pues algo va a pasar. Si nosotros estamos haciendo algo mal, igualmente algo va a pasar. El orar por todos los hombres también significa orar por nuestros pastores, por nuestra iglesia, por nuestros ministerios, por nuestros líderes ministeriales. ¿Por qué? Porque si ellos lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, Dios redarguirá en sus corazones. Y Él es el único que pondrá palabras en él en, por medio de otro hermano para decirle, hey, lo estás haciendo bien, sigue así. O mira, estás cometiendo este error. Pero recuerden que siempre hay maneras, formas de poder llegar y decirle a esta persona en lo que está cayendo. En el siguiente versículo, em, Primera de Timoteo 2:2 nos dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí nos dice que hay que orar por las autoridades. Recuerden que Pablo vivía en el imperio romano, bajo el reino cruel y corrupto de Nerón. La historia nos cuenta que fue un periodo durísimo para los cristianos, porque a pesar de ello, veía la posibilidad de mejores días que podían venir adelante. Si no, no nos habría exhortado actualmente a nosotros y en aquel momento a los creyentes que oraban para poder vivir en paz y tranquilidad. Si Pablo viviera hoy en día, creo que él no estaría muy contento de ver a los creyentes, de cómo nos presentamos en este futuro tan sombrío. ¿Y por qué sombrío? Porque nosotros no sabemos qué es lo que nos deparará a nosotros y a las demás personas en las que viven en lugares donde no se puede predicar la palabra de nuestro Padre. Porque recuerden que en este tiempo hay una inmoralidad que trata de socavar, trata de entrar en nuestras familias, porque
Muchos, muchos hogares actualmente están destruidos y es ver una plaga enorme de hogares destruidos, de padres separados, de hijos que no saben con quién quedarse, si con su mamá o con su papá. También hay muchas personas que respetan la fidelidad del matrimonio, que están de acuerdo a seguir adelante y decir, Dios está aquí y somos tres y Dios en el centro, porque la única y verdadera esperanza para el mundo es Jesucristo. No sabemos cuándo Él volverá, pero mientras nosotros esperamos, podemos seguir testificando para Él y orar por un verdadero avivamiento, por ese gozo que esté en nuestras familias cristianas, en nuestros amigos. Ahí nos dice también por todas las eminencias, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, para que vivamos quieta y reposadamente. Recuérdense que debemos orar por un gobierno y gobernantes que simplemente, pues, actualmente en nuestro gobierno estamos tranquilos porque podemos predicar, podemos conocer, podemos enseñar, podemos aprender aún más. Los cristianos tampoco debemos buscar favores especiales del gobierno, porque recuerden que nuestro objetivo es la igualdad de condiciones con las demás hermanas. En la época en que Pablo escribió esto, el cristianismo todavía no era una religión ilegal. Escuchen muy bien, no era una religión ilegal en el Imperio Romano y todavía se consideraba una rama del judaísmo. Era aún más razonable creer que el gobierno romano podía dejar tranquilos a los cristianos para vivir su fe, pero conforme la historia fue avanzando y nosotros conocemos, pues fue una historia durísima para los cristianos. Siempre siguiendo en las instrucciones sobre la oración, en primera de Timoteo 2:3 nos lee, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El propósito de orar por los hombres, porque vamos a seguir recalcando el orar por los hombres, pues es para que todos seamos salvos, porque todos seamos salvos. Así ponemos nuestro corazón en armonía con el corazón de Dios. Porque cuando tú estás hablando con Dios, en muchas ocasiones tú te quebrantas y Dios sabe lo que quieres decir con esas lágrimas. Porque la oración es parte del plan de Dios para la salvación nuestra y de las personas. Porque reconocemos que es solo el Espíritu de Dios que puede convencer a la gente, que puede tocar su corazón. Muchas eh, En ocasiones he compartido pláticas con mi abuela y ella decía, el corazón de esa persona es duro, pero hay que seguir orando por ella para que llegue a los pies de nuestro Padre. En ese contexto se puede tomar así, de convencer a la gente, de que vea que se ve reflejado Dios en nuestras vidas. Porque al orar, nosotros somos motivados, nosotros somos nosotros mismos ante Dios porque nosotros por medio de la oración también hablamos de la salvación, porque recuerden que esto es bueno y agradable. Y el mismo versículo nos lo dice, esto es bueno y agradable. La oración por las autoridades, como lo venimos diciendo desde el principio, deben tener un propósito evangelístico y es que nosotros podamos seguir predicando la palabra de nuestro Padre. Porque recuerden que el Evangelio de nuestro Señor tiene que seguir siendo glorificado y predicado libremente. A un nivel humano, sin duda podemos decir que Dios quiere que todos seamos salvos, pero el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos está condicionado. Recuerden eso, porque su deseo de obtener una respuesta genuina de parte de nosotros los seres humanos
Porque yo puedo decir, sí, Christopher ya aceptó a Dios, mi esposo, el pastor, los que estamos aquí en la reunión, pero en verdad solo Dios conoce los corazones de las personas y si en verdad hemos reconocido que Dios es nuestro Padre. En 1 Timoteo 2:4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ya veníamos diciendo que eran salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, de la verdad, porque esto es verdad. Por lo tanto, el Evangelio debe ser presentado a todos, sin reserva alguna. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación está claramente asociada con venir al conocimiento de la verdad. Uno no puede ser salvo sin tener por lo menos un poco de comprensión acerca de quién es Jesús, de quién es Dios y de lo que ha hecho Jesús para poder salvarnos a nosotros, para poder quitar los pecados de nuestras vidas. En 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador. A través de un mediador y solamente uno, que es Jesucristo, hombre. No hay otro camino válido a Dios que no sea a través de Jesús. Esta declaración de Pablo eh, simplemente repite lo que Jesús ya nos dijo. En Juan 14:6, Jesús nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí, todos pueden decir qué egoísta es porque solo un camino, pudiendo ser Jesús, pudiendo ser Dios quien abra muchos más caminos. No, no, solo hay un camino, un mediador, una persona que dio su vida, que dio su amor por nosotros. También Jesús es por lo menos un hombre bueno, un hombre honesto, porque él siempre dijo la verdad, porque él dijo quién era él, el único camino hacia Dios, hacia su Padre. Si Él no nos hubiera dicho la verdad, creo que actualmente no viviríamos o seríamos un Sodoma o un Gomorra. Pero Él, Él, Él no fue un mentiroso, Él no fue un lunático. Él dio su vida por nosotros y nos dejó hasta un ejemplo de oración para que nosotros podamos seguirlo, para que nosotros podamos estar siempre en comunicación con Él. En el mundo moderno, en nuestra actualidad, la mayoría de gente puede pensar que cualquier camino conduce a Dios. Si se sigue con sinceridad, escuchen muy bien, si se sigue con sinceridad o buen corazón. Pero la Biblia se opone a esta idea, porque su arrepentimiento tiene que ser total, tiene que ser sincero, no para exaltación nuestra, sino que tiene que ser para exaltación de nuestro Padre. Un ejemplo muy claro que les puedo poner y que está hasta en la Biblia es el fariseo y el recaudador de impuestos, porque cada uno vino a Dios con su sinceridad, pero uno fue aceptado y el otro no. En Lucas 18, capítulo 18, del versículo del 9 al 14, nos dice del hombre orgulloso y el hombre humilde. Inclusive el día de ayer estábamos viendo una película con mi esposo y estaba estudiando con respecto al tema, ¿verdad? Entonces yo le digo, mira, es como lo que estaba leyendo ayer con respecto a la Biblia, todavía ahora en la mañana, y busqué mis apuntes y le dije, mira, así es y esto. Sí, es que sí es, me dice. Y yo se los leo. Y dice, una vez
Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso un ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo hasta me lo imagino en escena y que está señalando al cobrador de impuestos que está más atrás de donde está él. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo. Sino, yo me lo imagino un hombre que estaba humillado ante Dios. Las demás personas lo podían criticar, pero él estaba humillado, que posiblemente por lo que él estaba haciendo, porque era un cobrador de impuestos, por cómo trataba a su familia, no sé. Y entonces nos dice aquí, siempre en la palabra de nuestro Padre, nos dice, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba de golpes contra el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Me imagino que él lo tuvo que haber hecho en repetidas ocasiones y se sentía tan mal. No sé, me lo imagino hasta llorando al hombre. Y dice el último versículo: Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: Les aseguro que, cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Como lo oyen muy bien, los humildes. Siempre hay que permanecer en humildad, por muy poco o por mucho que tengamos, siempre permanecer en humildad, porque así como podemos tener dinero en este momento, así no lo vamos a tener. Así como podemos tener riquezas, podemos tener muchas casas, que no sé cuántos vehículos y todo lo demás, pero si no eres humilde, todos los ayunos, todas las oraciones que hagas, todos tus servicios no van a valer absolutamente nada. También otros ejemplos que podemos encontrar son en Levítico, capítulo 10, versículo del 1 al 3, donde nos habla sobre la historia de Nadab y Abiú, que son los hijos de un sacerdote. No recuerdo ahorita el nombre del sacerdote, este, pero no, ellos llegaron como ellos quisieron a, la prese- a presentar como sus ofrendas a Dios, y la manera en cómo lo hicieron fue la incorrecta. Y esto a Dios no le gustó, porque tampoco vas a venir: hey, ¿qué onda, Dios? Mira esto y lo otro. No, también hay que tener respeto por nuestro Padre. Por ejemplo, el último que les puedo poner con respecto a esto es el de Proverbios 14:12, donde este versículo es tan instructivo porque nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es por eso que al final del versículo 5 nos dice: Jesucristo, hombre. Esto nos recuerda que Jesús todavía es humano, porque su humanidad está presente en nosotros. Incluso al estar sentado en su trono en el cielo, en este momento, junto a su Padre, su humanidad no fue solamente una fase temporal. Cuando el Hijo Eterno y la segunda persona de la Trinidad agregó la humanidad a su deidad, la agregó para siempre, no solo por 33 años.
Jesús todavía es completamente Dios y completamente humano, pero su humanidad es glorificada y resucitada, que es el ejemplo de la humanidad que experimentaremos nosotros en el cielo cuando seamos llamados. En Timoteo 2:6 nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Escúchenlo muy bien, a su debido tiempo. Todavía Pablo nos lo dice, en su tiempo se dará a conocer, no ahorita, en su tiempo. Nos dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, dio su vida por nosotros. Él fue un pago por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, recibió nuestro castigo y la ira del Dios Padre que nosotros merecíamos, toda esa ira. Él todavía le dijo en la cruz, Padre, ellos no saben lo que hacen, perdónalos, ten misericordia de ellos. Solo ese gesto, wow, es un amor propio, es un amor único que tuvo para con nosotros. Porque este mensaje es fundamental para el Evangelio, porque es el amor que Él nos tiene a nosotros. Y es rescate por todos. Hay suficiente en el trabajo de Jesús en la cruz para todos. Nadie será rechazado porque Jesús se quedó sin amor o perdón en la cruz por ellos. Dios dijo, te comprendo, hijo, te comprendo. Tu amor es grande y los cubrirá a ellos también. Y es por ello que Dios no nos lastimó en ese momento, porque Jesús recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Pasos para orar. Les puse esto porque orar en lo secreto con nuestro Padre, sin repeticiones, con referencia y con respeto, preferiblemente de rodillas, con confianza, siendo sinceros y con fe. Aquí nos dice preferiblemente. Em, He visto unas películas que nos hablan sobre nuestro lugar secreto, sobre nuestro cuarto de guerra. Es por eso que aquí nos dice, entra a tu cuarto, humíllate. Puedes arrodillarte, puedes acurrucarte, puedes sentarte, pero habla con Dios, porque orar es hablar con Dios, como si Él fuera nuestro mejor amigo, porque recuerden que Él nos conoce mejor que nadie. Hay que cerrar la puerta de nuestro cuarto. Aquí hasta nos lo dice, no seamos como los hipócritas que aman orar en público para que los vean. Normalmente a mi persona le toca orar los días martes en casa de oración y siempre le digo a mi esposo, mira, llevo un esquema así, así, voy a orar por esto, por lo otro y ya al momento que estoy enfrente de todos los hermanos que llegan a casa de oración, todo el papel cambia. Cierro los ojos y empiezo, Señor, oramos por esto, por esto, por esto, por esto. Y en muchas ocasiones las lágrimas empiezan a brotar de mis ojos y yo le digo a Dios, Dios, sé tú el que me use, sé tú el que conforte los corazones de mis hermanos, porque solo Él sabe por el momento que están pasando. Por eso la oración tiene que ser secreta, porque esta será recompensada en público. Nuestras peticiones más profundas de nuestro corazón, nosotros después podemos dar testimonio. Esto ha hecho Dios por mí. Encontré una imagen donde están las diferentes formas de orar. Y en Primera de Crónicas, capítulo 17, del 16 al 27, ahí nos menciona de que se puede orar sentado, se puede orar de pie, y lo podemos encontrar en Nehemías, en Marcos y en Lucas. Se puede orar caminando, lo podemos encontrar en Segunda de Reyes.
4:25. Está la de reverencia de rostro en tierra, que la podemos encontrar en Éxodo, en Nehemías y Salmos. Y la que más me llama la atención es la que está así, con los brazos arriba. Que se las explicaré de último. También tenemos la que está rodeado, que es la que normalmente seguimos o hacemos, o por inercia misma podemos hacerlo, que la podemos encontrar en Primera de Reyes, Esdras, Lucas y Hechos. Y las últimas dos que me llamaron tanto la atención fue la que está postrado totalmente y la encontramos en Josué, Esdras, Mateo y Marcos. Y la que está con sus brazos al cielo extendidos, con su rostro viendo al cielo, lo encontramos en Segunda de Crónicas, en Lamentaciones y en Primera de Timoteo 2:8, que es con la que cerraremos nuestro discipulado, porque orar es un círculo, orar es un círculo. Estamos orando por una petición, por una sanidad, por, em, ¿qué? Por nuestra casa, por un vehículo, por nuestra familia, porque se encuentre bien, por una provisión que tanto se espera. Y Dios nos dice, hay que esperar y tienes que confiar en mí. Y después tenemos que agradecerle a Dios, porque es un círculo de amor y de comunicación. En 1 Timoteo 2:7 nos dice que para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y está en paréntesis, está, digo verdad en Cristo, no miento. Escuchen muy bien, Pablo dice, digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí nos dice, y como lo hablamos ya anteriormente, pues que los planes de nuestro Padre son secretos. Porque si nosotros sabemos nuestro futuro, solamente Él. Y Él no nos dejará dar un paso en falso, al menos que de verdad nuestra carne pueda más. Entonces, ahí no estamos en comunión con Dios, porque entonces está pudiendo más nuestra carne que nuestro Padre en nosotros. Aquí nos dice, maestro de los gentiles. Pablo empezó su ministerio con el mismo énfasis, tanto con judíos como con gentiles. En Hechos 13 nos dice que éste recibió un continuo rechazo de los judíos. Es por eso que Pablo se empezó a enfocar en los gentiles, porque después de atravesar toda la isla de Chipre y llegar al puerto de Pafos y se fueron a la ciudad de Perge, Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque ellos se fijaron que llegaron a la isla de Chipre y llegaron al puerto de Pafos y ahí estaba un judío que hacía brujerías. Y este les decía que no, que ellos eran mentirosos, que ellas no podían más, que él podía más. Y los judíos le creyeron al brujo. Entonces Pablo se dio cuenta que ellos estaban totalmente descarriados, descarriados. Y ahí dice que hasta los trataron de amedrentar. Y es por eso que Pablo toma su camino y se va. Y ahí con Bernabé empiezan a hablarle a los gentiles. Ahí hay pequeñas imágenes que les he colocado como para hacer referencia a ese momento. Yo me identifico a veces cuando se ha ido a evangelizar. Hay personas que salen, como dicen buen salvadoreño, con la espada desenvainada y te dicen un montón de cosas y que ellos no creen en lo que nosotros predicamos y tantas otras cosas. Mi esposo hasta me cuenta momentos de cuando él ha ido a apoyar eh, como estudiantes de teología, ha ido a apoyar a los otros ministerios cuando van a evangelizar y me dicen, mira, es que encontramos en ese lugar unas personas y se puso al tú con la hermana. Y yo digo, ah, qué tremendo, porque aún en la actualidad hay personas que están cegadas.
que están totalmente cegados. Y ahí nos dice, digo la verdad en Cristo y no miento, porque Él no mintió. Pablo no nos mintió de todo el proceso que tuvo que pasar, porque Él siempre predicó la fe, la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? El amor de nuestro Padre para nosotros. Pablo siempre nos dice prácticamente en estos versículos que hay que orar por los hombres, porque Pablo nos dice que los hombres tenían que tomar la iniciativa en las reuniones de las congregaciones, como el levantamiento de las manos, que era una postura de oración, porque aquí nos dice en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí dice que los hombres, ¿por qué los hombres tenían que tomar la iniciativa? ¿Por qué ellos? Porque en las culturas antiguas este contexto habla de los hombres dirigiendo la oración pública, la oración pública, hombres que representan a la congregación ante el trono de nuestro Padre. ¿Y por qué levantando las manos? Es lo que yo les hacía referencia anteriormente en una imagen que les mostré. ¿Por qué levantando las manos? Porque estas manos tienen que ser santas, tienen que ser manos apartadas para Dios y no entregadas al mal. Bien, me acabo de acordar de un dicho que dicen, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, porque es preferible hacer el bien que el mal. Aquí nos dice, tienen que ser manos sin ira ni contienda. Las oraciones, nuestras oraciones, deben ser sin ira. No tenemos que pedir porque se muera el vecino, porque atropellan a fulano, porque se enferme mengano. No, no. Venimos hablando desde el inicio de que nuestra oración es nuestra mejor herramienta, que nuestra oración tiene que ser sincera, que nuestra oración tiene que decir lo que nosotros en verdad somos y sentimos para con Dios. Porque recuerden que Él es nuestro mejor amigo. Porque las oraciones deben ser sin ira, porque estas oraciones tienen que ser sin enojo, sin rencor, sin esa raíz de amargura y sin contienda. Sin contienda es que esa persona está orando sin fe y solo está diciendo palabras de diente a labio. No, la oración tiene que ser de corazón. La oración es nuestra mejor herramienta, es nuestro mejor medio de comunicación, porque cuando oramos enojados o sin fe, podemos hacer más mal que bien, porque cuando estamos orando enojados, son sentimientos vengativos los que están fluyendo en nuestro corazón y albergar sentimientos de no perdón, porque hay que pedir perdón por nuestras ofensas, porque recuerden que nosotros también somos humanos y nosotros pecamos diariamente. Entonces nosotros hay que orar por eso. La oración es una de las cosas más importantes y ciertamente una de las cosas más descuidadas actualmente en nuestros días. Y es la única y verdadera esperanza para el mundo en Jesucristo. Aquí en la imagen nosotros podemos poner, siempre serás el ejemplo de alguien más. Así, siempre serás el ejemplo de alguien más. En ocasiones estamos cenando acá en casa y Catalina, que es nuestra niña más chiquitina, nos dice, mami, o dice, papi, no has orado. ¿Por qué no has orado? Se me olvidó. Hay que orar, papi. Solo eso.
Solo eso nos dice mucho. Créanme que dice mucho. Recuerden que en la oración reconocemos que Dios y su soberanía sobre el universo. Y nosotros reconocemos quiénes somos. Reconocemos quién es Él, quién es Jesús, quién es Dios. Reconocemos lo que Él desea que seamos y lo que Él desea llevar a cabo por medio de nosotros. Cuando los hombres oran, crecen como hombres de Dios. Cuando los hombres de Dios oran, Dios les utiliza para hacer una diferencia importante en la vida de los demás, porque reconocemos cuánto Él nos ama y nos cuida y nos da la habilidad de orar y poder comunicar todo aquello que sentimos, porque nosotros siempre tenemos que rendir cuentas a nuestro Padre, porque recuerden que Él no se burlará, no nos rechazará. Hay que tener en cuenta que nuestra oración tiene que ser sincera y tiene que estar dirigida a nuestro mejor amigo. En ese momento se me viene a la mente que antes a nosotros no se nos enseñaba a orar adecuadamente. En muchas ocasiones cuando yo me iba de vacaciones y mi mamá me dejaba con mi hermano y nos dejaba en casa de mis abuelos, yo siempre veía a mi abuela en las mañanas con su Biblia y leía su proverbio y oraba. Y en muchas ocasiones yo me le acerqué y le decía, abuela, ¿puedo orar contigo? Porque nosotros no lo tuvimos con nuestros padres. Entonces, nosotros actualmente con mi esposo tratamos de transmitir eso, de que si nuestras niñas oren, lo hagan bien, con respeto, porque son de las pocas cosas que nosotros como padres les dejaremos a ellos. Es de las mejores cosas que nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos, a los jóvenes en el ministerio en el que estemos. Tengo memoria de una película que, que es, em, que es muy conocida, no recuerdo el nombre, pero a mi esposo le gusta mucho la música de Pablo Olivares. Y recuerdo la escena donde la mamá está sentada con su Biblia y está orando. Y los sentimientos, como dicen, de una madre son los más fuertes. Y recuerdo que está orando y los efectos de la película, ¿verdad? Se ve que está siendo atacada y que él está siendo atacado y que se da una lucha. Nuestra oración es un escudo. Es un escudo para nuestros hijos, es un escudo para la persona que amamos, porque hay que tener en cuenta que la oración es nuestra mejor herramienta y nuestro mejor medio de comunicación. No importa lo que estés pasando, puedes contar con alguien. Y si no te es suficiente el hablar con Dios, puedes buscar a alguien más y buscar ayuda, porque no estás solo. Recuerda que nosotros acá también estamos para poder ayudarte, para poder dar un consejo, porque Dios coloca palabras en nosotros para que podamos confortar también a las demás personas. Porque tú no sabes lo que aquella persona está pasando y tu oración puede hacer ese efecto en la persona, en su vida. Porque bien nos dice Pablo, hay que orar por todos los hombres, por nuestros líderes, por nuestros amigos, por nuestra familia, por la persona que te vio mal en el bus, por tu compañero que te pegó chicle en el cabello, no sé. Por todos ellos hay que orar, pero que sea una oración sincera y que sea una oración de corazón. Espero pues que mis palabras no hayan caído en un saco roto, sino que hayas tomado un poquito de lo que enseñamos este día para tu vida
y que, y que sea Dios hablando siempre, que sea Dios el que diga, aquí está el mensaje que necesitas en este momento, aquí están las palabras por las cuales tú tenías necesidad de escuchar. Porque mi amor no tiene límites. Eso es lo que nos dice Dios. Entonces, hasta aquí llegó mi participación en este discipulado y como les digo, pues esperamos que cada discipulado que se esté compartiendo sea de ayuda y sea de confort para ti. Dejamos a nuestro pastor Nelson. Amén. Gracias, Sandy. Eh, quiero que pues hacerles hincapié, pues ella ha mencionado muchas áreas en la cual a veces oramos, pero no lo estamos haciendo de corazón. Pero en esta ocasión, Pablo se refiere dándole las instrucciones sobre la oración a la salvación. Si nosotros vamos a orar por los presidentes, los líderes, los pastores, los maestros, los jefes, hay que orar porque se salven. Porque una persona, oiga bien, una persona después de haber aceptado al Señor es una nueva criatura, es una forma nueva de pensar. Entonces, a veces nosotros oramos y oramos mal. Por ejemplo, oramos que nuestro padre deje de tomar, que nuestro padre deje de decir malas palabras, o que nuestros hijos regresen a los caminos del Señor, o el novio, la novia, pero no oramos por salvar su alma, que es lo fundamental. Se los leo rapidito porque dice el versículo 3: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, oiga bien, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que ahí dice el versículo 5, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, creo que es fundamental que entendamos que nuestras oraciones deben ser por aquellas personas sean salvas. Ama a tu prójimo, dice. Ora por tus enemigos. Entonces, ¿pero qué voy a orar por mis enemigos? ¿Porque les vaya bien? ¿O porque acepten al Señor? ¿O porque les vaya mal? Entonces el Señor nos pide que oremos porque las personas lo acepten como su Salvador personal y que no existe otro mediador entre Él y los hombres, ¿verdad? Así que igual, pues, lo que mencionaba Andreita de que hay un proceso para orar, cómo hacer. La verdad que Dios no mira la posición de nuestro cuerpo, Dios mira la posición de nuestro corazón, ¿verdad? Eso, por favor, ténganlo en cuenta. Podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no lo vamos a engañar. O sea, yo puedo demostrarle a alguien que estoy bien, que soy una persona correcta para orar, pero tal vez mi oración no está llegando donde debe llegar. Entonces, eso tengámoslo claro, por favor, porque, pues como decía ella, ¿verdad? Es el teléfono que tenemos para, para comunicarnos con Dios. Entonces, no podemos andar inventando cosas, ¿verdad? Así que eso sería parte. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o duda. Ok, bueno, si no hay nadie, entonces oramos para terminar. Recordarles que el sábado tenemos la película. Si podemos, pues mañana hagamos publicidad para que la gente llegue y recordarles a las personas que va a haber transporte al final, ¿verdad? Que no se preocupen, que como sea, los vamos a guiar hasta su casa, ¿verdad? Oramos, Señor, queremos agradecerte, Padre Eterno, por un discipulado más que estamos terminando. Gracias, Señor, porque una vez más podemos meditar y aprender de su palabra, Señor, que nos exhorta a ser personas de oración, independientemente de la edad que tengamos, sino siempre orar, orar por la sanidad, por la salvación de las personas. Señor, una vez más, unidos como sus hijos, oramos por la salud de Denise. Sabemos, mi Dios, que no está bien, al contrario, está bastante mal. Mi Dios, clamamos para que usted, como decían, solo un milagro,
y ese es el milagro que usted va a obrar y que pronto vamos a dar ese testimonio. Oramos por la familia de ella también para que le dé fuerza en esta prueba difícil. Señor, bendíganos siempre, denos una noche tranquila y que el día sábado podamos estar reunidos como jóvenes, como amigos y como hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos, que Dios me los bendiga. Feliz noche.